quiero que profundicemos un poquito en esa figura del jefe de, bueno, jefe de rendimiento, Head of Performance en inglés, que ya has avanzado un poco, que se encarga de coordinar un poco todos los servicios relacionados digamos, el cuerpo del jugador, vamos a decirlo así. Entonces, quiero que me concretes un poquito más con qué departamentos trabajas tú, cuál es tu función dentro del cuerpo técnico, con quién enlazas o qué tipo de información provees, un poco que me cuentes todo lo que rodea esa figura. Sí, a día de hoy, exactamente, es como te he dicho antes, al final tenemos que ser camaleónicos y hacer lo que se necesita de nosotros, ¿no? Entonces, a día de hoy, yo me considero más preparador físico de club Vale. o uno de los responsables de rendimiento, más que esa figura concreta, porque el staff Juan Carlos Carcedo, Sebastián, que es el asistente, y Sergio, que es el preparador físico. En este caso, Sergio es el que toma las decisiones importantes del rendimiento en el equipo. Sí que es cierto que lo hacemos de la mano porque tenemos mucha confianza y nos llevamos fenomenal, pero no me considero una figura por encima de nadie en este caso. Sí, también es Ya. cierto que dentro de lo que es fuera del staff, el staff técnico, en Ujú. este caso ellos tres, intento llevar un poco la coordinación de todo lo que el enlace entre el staff médico, readaptador, entrenador de fuerza y staff supone, que es un poco la figura real del Head of Performance, que es el coordinar todos los entes, todos los recursos humanos que tenemos para hacer que el jugador rinda mejor y al final intentar ir en una misma dirección, tanto desde el club como desde el staff, como desde el área médica, como desde el área de rendimiento. Y quieras o no, cada uno tiene los mismos intereses, obviamente, pero cada uno Ujú. tiene matices en esos intereses. Y ahí está un poco la figura del mediador. Vale, entiendo que como has dicho, es amplio el concepto y depende del club, cada uno meterá sus matices, como al ser una figura que no está tan asentada quizá, pues es algo que es más complicado de definir. En tus funciones que pueden ser en la semana, es un poco esa coordinación, esa recopilación de datos, pero entiendo que el rendimiento que analizas tú no es un rendimiento técnico-táctico, sino que te enfocas más en tema físico, tema de cómo está el jugador, cómo es el estado físico del jugador, tanto a nivel, imagino, de fuerza, resistencia, velocidad, como a nivel médico de lesiones y de sensaciones, de fatiga y demás. ¿Cómo hacéis ese tipo de mediciones? No sé si son con datos como un GPS, control de cargas por tiempo de las tareas, test que le hacéis al jugador. ¿Cómo manejáis un poco esa información? Sí, como bien dices, al final la posición actual es la que comentas, ¿no? El estar ahí intentando manejar todo lo que se refiere al rendimiento y a la salud del jugador. No Ujú. tanto rendimiento técnico-táctico, sino rendimiento condicional. Y tenemos multitud de cosas para medirlo, Ujú. multitud de cosas para tomar decisiones. Obviamente los dispositivos GPS son básicos, lo usamos cada Ujú. día y no solo lo usamos cada día, sino que sacamos conclusiones y tomamos decisiones cada día respecto a esa información. Todos los datos que el departamento médico nos facilita, ya sea a nivel de testing, ya sea a nivel de composición corporal por medio del Ujú. nutricionista, ya sea a nivel de indicadores bioquímicos por mediación del médico, todo lo que sean testeos de fuerza, testeos isométricos, intentamos testear sin testear, es decir, testear entrenando, igual que te pones el GPS y vas a hacer un Ujú. entrenamiento y no te voy a hacer una carrera para que me marques X o Y. Cuando hacemos sentadillas lo medimos, cuando hacemos otro tipo de trabajo lo medimos, cuando intentamos testear molestando lo mínimo posible. Todo tipo de cuestionarios y en general a día de hoy podemos tener perfectamente, si exportamos el raw data de los GPS en vez de hacerlo de forma convencional, por entrenamiento, 20 millones de datos. Wow. A ver, te quiero preguntar varias cosas. Una de ellas, entiendo que
el dato también físico que tenéis del jugador no solo es el de los propios GPS, sino que entiendo que en partido tendréis acceso a todas esas plataformas de datos de Big Data como se conoce, donde se hace todo, o sea, que no todos los jugadores tienen un GPS donde miren, que medís vosotros, sino que muchos de esos datos a los que accedéis son de base de datos, como Como, puede ser como Medicoach, por ejemplo, ¿no? Sí. No, en este sí. caso, por desgracia, sí que es cierto que hay una aplicación que se llama Skill Corner que extrapola los datos Sí. físicos respecto al posicionamiento óptico mediante cámaras. Ujú. Pero bajo mi punto de vista, si no tienes unos datos muy fiables, yo prefiero utilizar los mismos dispositivos. Es decir, si yo voy a entrenar con los GPS, a no ser que los datos que me proporcionen sean fiables y siempre tengan un error concreto o una diferencia concreta, no un error, prefiero utilizar los GPS para tenerlo todo lo más controlado posible. Hay diferentes empresas que nos proveen de datos más enfocados a la parte técnico-táctica y no tanto a la Ya. condicional. Hay matices condicionales, pero son datos muy, muy generalistas. Ujú. Por ejemplo, los típicos datos que podemos conocer la gente de fuera o que no estamos metidos en el Big Data, pero sí que, por ejemplo, con esas mediciones ópticas que tú comentabas, que digamos las cámaras identifican a cada jugador del campo y registran todos los movimientos que hacen en el partido. Entonces tú puedes medir la distancia recorrida, los esfuerzos de alta intensidad, todo ese tipo de datos. Entiendo que a vosotros os sirven, aunque también eso también lo podéis sacar con el GPS, entiendo, con vuestros GPS, pero no sé si hay una limitación, Edu, para poner GPS a todos los jugadores o hay un máximo o eso No, no, no se mete no, nadie a la liga. es totalmente, no, 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 no. Libertad total. Sí que es cierto Ajá, que en ligas grandes ya no se utilizan tanto los GPS porque la fiabilidad del tracking óptico es mucho más precisa. Es decir, los datos que te dan son de verdad precisos. En cambio, con Skill Corner, por ejemplo, cuando la cámara no es táctica y pierde al jugador, lo que hace es extrapolar esa información. Bueno, es un buen paso, es una herramienta interesante, pero no es todo lo preciso que a mí me interesaría. Y como tengo la oportunidad ya. de poder utilizar GPS, utilizo GPS en competición también. Mm. Has mencionado la nutrición como parte de un poco bueno, es un factor que influye en el rendimiento de un jugador. También, no sé si tenéis ahí un nutricionista y si lo tenéis, entiendo que tú también te encargas un poco de coordinar esa información que vuelca el nutricionista con el resto de personas que afectan al rendimiento del jugador. Sí, tenemos nutricionistas, sí que es cierto también que no está a jornada completa, viene de vez en cuando, pero bueno, está más dentro del área médica. Su Ujú. responsable directo en nuestro caso es el doctor, pero como al final las dos áreas estamos muy de la mano, prácticamente lo compartimos todo, nos reunimos antes, nos reunimos después, tenemos toda la información. Y sí, creé diferentes aplicaciones para poder tener datos y tenerlos a tiempo real. Entonces, cuando el nutricionista coge los pesos o cuando tenemos la composición corporal del jugador o cuando el fisio hace un tratamiento o el jugador contesta un cuestionario, todo eso, el entrenador de fuerza hace una serie de sentadillas. Todo eso lo metemos en diversos cuestionarios y va a una nube que se enlaza con una página web y todo el mundo tiene acceso a todos los datos, informes a tiempo real y la verdad es que compartimos toda esa información.